Nos reunimos en las Naciones Unidas para evaluar la implementación de la Agenda 2030 a una década de su implementación. Este año se va a revisar particular los objetivos de desarrollo sostenible 3, 5, 8, 14 y 17 sobre salud, igualdad de género, trabajo decente, vida submarina y alianzas para lograr los objetivos. Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, asumimos este espacio como una oportunidad para exigir mayores compromisos a los estados, especialmente en los ODS 3, 5, 8 y 17, que son pilares del desarrollo sostenible y están estrechamente ligados a los derechos de las mujeres de nuestra región y del mundo. Les agradecemos mucho por estar en este espacio. Vamos a dar inicio a nuestro panel. Presentando a nuestra primera panelista, Sandra Castañeda Martínez, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, abogada, activista feminista y defensora de derechos humanos, con especialización en estudios políticos y relaciones de cooperación Europa-América Latina en el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Heidelberg y una especialización en derechos humanos de las mujeres de la Universidad de Chile. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Sandra, ¿cuáles consideras que son las amenazas y desafíos que están poniendo en riesgo el consenso y una cooperación global efectiva para avanzar en la Agenda 2030, particularmente en la igualdad de género, ODS 5, salud y bienestar, ODS 3? Sandra, adelante. Amenazas, ya, bueno, compañeras, gracias a quienes han venido a acompañarnos a este diálogo. En realidad, más que una presentación, cuando empezamos a hablar con Grace, con la red de periodistas, internacional de periodistas con enfoque de género y la red de salud, pensábamos que era más que nosotras venir a hablar sobre los elementos que consideramos que, bueno, sobre este tema, que son los riesgos que estamos pasando las mujeres, pues más valía un diálogo y que podamos ir construyendo o articulando mejor esta narrativa de la que tanto hablamos y que tan necesaria es en estos momentos. Cuando hablamos sobre esto, muchas cosas me pasaron por la cabeza, incluso las hablaba con María Inés sobre qué cosas podemos decir que no sepamos ya nosotras, que no hayamos trabajado, como el tema de la crisis, el tema del cambio en los escenarios. En realidad, creemos que el elemento quizás más importante de la crisis es que todo aquello que conocíamos y todo aquello que dábamos por hecho y todo aquello que construimos durante años, no solamente desde el feminismo, sino desde los movimientos sociales, todo eso ya ha cambiado. Ahí sí, como dice el chiste, cuando ya me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Aprendimos a hablar siempre de las coyunturas, aprendimos a hacer análisis de coyuntura, aprendimos a reaccionar. Por eso nuestra capacidad de reacción, de elaboración de los comunicados, del manejo de los medios, de la prensa. Luego llegaron todos los medios digitales y aprendimos y nos insertamos allí. Y hoy resulta que las crisis no son más de corto plazo, que hoy estamos inmersas en unos procesos de largo plazo que nos cuesta mucho desde la sociedad civil avisorar y con la que no contamos con información clara, como el tema del cambio climático, como el tema mismo de esa construcción de los fundamentalismos, que no es un hecho, no es un momento, no es una reacción, es un proceso social, político, cultural, que ha venido conformándose, que ha venido tomando cuerpo y que se ha convertido en lo que la CEPAL llama la permacrisis, que ya no estamos en una crisis, sino en una permacrisis. Pasamos de análisis políticos sectoriales a los pluriproblemas, donde se entrecruzan unas dinámicas con la otra. Pasamos de trabajar desde contextos regionales a contextos o bien micro o bien problemas de orden global, cosa que o sea, ambas cosas nos cuesta mucho volver hasta los temas micros y abordar también los procesos globales porque ya se nos salen de la posibilidad. No vamos a hablar de todo eso de la recesión económica, de cómo se agravó con la pandemia, del debilitamiento de las democracias, porque eso ya lo hemos trabajado. Sí me parece importante entrar en el tema de las actorías sociales, de los nuevos actores sociales y políticos que hoy nos amenazan, que hoy amenazan nuestras agendas. Nuevamente,
esos actores que nosotros, o sea, esos conceptos tan binarios que teníamos izquierda, derecha, conservadores, progresistas, hoy tampoco, porque ha irrumpido en la escena un nuevo actor que no es nuevo. O sea, nosotros lo llamamos nuevo, pero ellos no son nuevos. En realidad es el viejo fascismo europeo, que después lo vimos en los regímenes autoritarios del Cono Sur latinoamericano remozado, que ya no son los militares, ya no son esos militares burdos, vastos, como vimos de Franco en España o de Pinochet en Chile, que salía con sus gafas oscuras y sus bigotitos que los marcaba como dictadores y que se volvieron los símbolos del fascismo. Hoy no, hoy tienen unos aspectos modernos, también puestos, siempre bien peinados. Hay que ver a Bukele, el presidente de El Salvador, bien puestecitos siempre, y además como bonitos y con la camisa así como siempre tan dispuestos a trabajar. No son, y el discurso de ellos tampoco es un discurso burdo antiderechos, es un discurso construido y elaborado. Hay por lo menos, así al abuelo de pájaro, uno podría pensar por lo menos en 3 ejemplos de cómo han reconstruido las narrativas a su favor. El primero que se nos robaron, la vida. Se volvieron defensores de la vida. Y cuando se volvieron defensores de la vida, las que defendemos la autonomía, de la libertad de decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción. Entonces, inmediatamente nos dijeron que antivida. Y ellos son los dueños de la vida, son los pro vida. Luego entraron, que es que fue la base de la campaña de Milei en Argentina, la libertad. Ahora ellos, Bukele también utiliza el concepto de la libertad. Yo los voy a liberar de esas cadenas que nos están atando. Y ahora, más recientemente, en este high level, estamos viendo cómo han ido fortaleciendo más el concepto de la soberanía nacional. El concepto de la soberanía nacional fue un concepto que trabajamos desde los sectores progresistas para romper con los colonialismos, para construir autonomías, para poder realmente construir el derecho, concretar el derecho al desarrollo. Y ellos hoy están tomando el derecho a la soberanía para cerrar fronteras, para desconocer el multilateralismo, para desconocer los instrumentos nacionales, incluso los instrumentos internacionales, incluso los vinculantes, en nombre de la soberanía. Todo lo demás es intervencionismo. Todo el apoyo que se da a las ONGs, todo el apoyo que se da al movimiento social es intervencionismo. Toda la posibilidad de reivindicación de lo que queda cuando se rompen los sistemas democráticos al interior o se debilita la democracia, ¿qué queda? Quedan los espacios de la multilateralidad, los instrumentos y las convenciones internacionales que tanto trabajo ha costado construir. Si logramos dejarlos sin valor, ¿cómo lo dejamos sin valor? Pues reivindicamos el concepto de soberanía y todo aquello que no esté dentro de la frontera nacional, dentro del territorio nacional o construido en él, entonces quedará sin valor. Y hemos visto por lo menos 3, pero si vamos recorriendo los documentos, digamos, el lenguaje que ellos están proponiendo, vamos a ir encontrando mucho más de cómo se maneja esa narrativa y son los mismos instrumentos que hemos creado. Ese nuevo actor, además de trabajar esos conceptos, es un actor muy sui generis. En primer lugar, no responde a ninguna lógica ni política ni diplomática. Entonces es muy difícil que lo busquemos. No es ni conservador, no es progresista, es otra cosa. Ahí no hay las disputas tradicionales que teníamos, como los niveles de intervención en la economía del Estado, como los chinos, o como no están en ese concepto binario de si es capitalismo o es comunismo. No están en los enfoques binarios de los nacionalismos, no están en los enfoques binarios de la migración, que son promigratorios o antimigratorios. No están en los enfoques binarios de las políticas basadas en la fe o de las políticas basadas en la evidencia. No están tampoco en la discusión sobre si los liderazgos deben ser autoritarios, más fuertes, o deben ser más abiertos a la participación ciudadana.
tienen una agenda política que es antiderechos, punto, y que no pasa por esas otras discusiones. Y nosotras tenemos esa dificultad porque como también estamos tan marcadas políticamente, nos topamos siempre con esos otros debates que ellos pueden esquivar rápidamente porque no es en lo que basan su construcción política, en su narrativa. No vamos a entrar tampoco en el tema de los países porque aquí también estamos viendo cómo el mundo también se ha reconfigurado, cómo Europa y la Unión Europea, que otrora fuera tan vocal, tan participativa, tan defensora, hoy está en jaque también porque dentro de la Unión Europea también hoy ha sido permeada por los antiderechos, por estos neofascismos y seguramente no se la va a jugar por estos temas sabiendo que está en riesgo su unidad como proyecto europeo. Y tienen a Hungría, y tienen a Austria, y tienen a Italia, que son países, y que esos son los países que tienen gobiernos, pero gobiernos de ultraderecha. Pero hay otros que sin que su gobierno sea de ultraderecha, sí los tienen en las coaliciones de gobierno, como el caso de Holanda o de Finlandia o de Suecia, que también les producen muchas dificultades porque puede llevarle a rupturas. No se van a jugar por los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres cuando tienen en juego su unidad al interior de sus propias fronteras. Así que yo creo que ya estoy con el tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno, ya va a terminar. 5 cositas, no, 5 cositas. Yo no terminé. Casi. Sí, y sí, como que dice 5, dice 15. No, 5 cositas. Uno, yo quisiera hablar de las oportunidades que analizamos en este momento. Uno, yo creo que la agenda de financiamiento para el desarrollo es una oportunidad importante. Es la oportunidad de introducir nuevos temas en ese debate geopolítico que se está dando, digamos, en esa reconfiguración geopolítica. La inclusión de los temas financieros con lo que se viene. Los BRICS están planteando, están abriendo una puerta enorme por donde van a pasar muchísimas cosas. Que las mujeres estemos insertas en una discusión sobre las implicaciones que tiene el modelo predatorio capitalista que está en crisis y creo que la cumbre de financiamiento sí logró llegar a esos temas. Donde ya se empieza a hablar sobre la incompatibilidad de ese sistema con la vida misma. O sea, ya el capitalismo no es un sistema que no nos guste o que nos parezca inadecuado, es que se ha vuelto incompatible con la sostenibilidad de la vida en el planeta. Y eso es una posibilidad que tenemos las feministas de hacer una incidencia política y tratar de buscar ahí otras formas de hablar sobre la igualdad. Lo segundo es la posibilidad de entrarle a los temas con más fuerza de la multilateralidad desde un enfoque más integral, que termine con esa ruptura o con esa fragmentación de las agendas que realmente nos ha llevado a un debilitamiento de una incapacidad, una imposibilidad de abordar todos los temas, porque está la CPD y está la CSW y está la Agenda 2030 y la de financiamiento y está Belén do Pará y está la Agenda de Desarrollo Sostenible y está y eso nos fuera de los temas, porque además estamos que las que estamos en VIH y que las que estamos en derechos sexuales y reproductivos. Quizás esta crisis de la multilateralidad y lo que está pasando y el UN80 y todo esto nos va a dar la posibilidad de romper con esa fragmentación y empezar a pensar de manera más integral nuestras agendas. Lo mismo pasa con los niveles. Haber pensado, en su momento fue importante, pero yo ya no estoy tan segura que haber pensado en esas divisiones de América Latina, Europa, Asia, África, lo que hizo fue romper la cooperación, dejarnos a cada uno en esos compartimientos estancos y permitir que a cada quien se le maneje lo suyo y se apliquen las medidas que haya que aplicar para hacer restricción de derechos. Quizás hoy no debamos pensar en esa división y podamos efectivamente tratar de trabajar políticamente con un enfoque subglobal, desde el feminismo y de las organizaciones sociales, de manera que se pueda mover la agenda política más en bloque y no tan fragmentada, ni por temas, ni por regiones. El otro tema que creemos también que es una oportunidad
Importante acá, Técnica para por si hay un incendio o algo. Pero nos están ofreciendo comida. Comida, sí. Comida. sí, Comida de Si salud. quieren ver un certificado por los que están en Zoom. Bueno, ya para terminar, Cinco, ¿cuánto tenía? ya voy para Con eso se acabó. el último es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Yo siento que del feminismo también tenemos cansancio y hay agendas que se han ido sobreponiendo y que han ido invisibilizando el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Yo creo que sí es importante mantener y retomar esa lucha. Y yo siento que es ahora el momento. Como, no como el tango que dice que 20 años no es nada, 50 años no es nada. Ya, llevamos 50, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque en este momento en que las agendas se están cruzando, Cairo y Beijing y la Agenda 2030 más la agenda de financiamiento, hay un eje que puede ser el eje articulador y es el tema de cuidados. El tema de cuidados en la agenda de Sevilla fue considerado un eje estructural central para el desarrollo. En la agenda de las mujeres, la agenda de Beijing, la conferencia de la mujer de México, el tema central va a ser el tema de cuidado. Fue del grupo de Buenos Aires, de Santiago, que después fue el grupo de conferencia en Buenos Aires. De Buenos Aires, donde se puso el tema de cuidado central y se dijo que en la próxima conferencia, que es la de México, seguía siendo un tema central. Entonces, en la Agenda 2030, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, el 3 de salud, el 5 de las mujeres, el 8 del trabajo, el de financiamiento, ahí podríamos pensar que el eje articulador es el tema de cuidados. Y ahí, en tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos la posibilidad de meterlo, de hacer nuestro caballo de Troya y de meter el tema de derechos sexuales en esa agenda de cuidados, que es en este momento la agenda que tiene mayor, digamos que se está moviendo con más fuerza ahora. Porque en el tema de cuidado, bueno, lo otro es la agenda de la salud y la cobertura universal en salud. Toda la crítica que hay ahora sobre el neoliberalismo y sobre las políticas de ajuste estructural, es posible que de la agenda de Sevilla vayan a haber cambios sobre eso. Si se va a hablar sobre una revisión de los sistemas de salud y los modelos, ahí podemos empujar con fuerza el tema de cuidados, en el tema del financiamiento de los sistemas de salud, en el tema de reparación. Es decir, este es el momento que a través de los cuidados, que los cuidados puede ser una herramienta políticamente importante y útil que nos permita tener más presencia y que además nos permita salirnos del discurso más tradicional donde la ultraderecha y los antiderechos ya nos tienen vistas y encasilladas. Esto nos podría movernos, convertirnos de cierta manera en un objetivo móvil para que podamos de esta manera hacer frente a esos riesgos que entraña hoy el avance de los fundamentalismos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Una intervención geopolítica, un análisis geopolítico muy enriquecedor para todas nosotras. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda panelista, Esther de la Rosa. Esther es una periodista con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la comunicación, especialmente en organizaciones sociales y no gubernamentales. Desde hace 14 años reside en Estados Unidos, donde trabaja como directora de comunicaciones de la Red Desk, liderando estrategias narrativas que denuncian la captura corporativa y visibilizan alternativas impulsadas por las comunidades. Antes de unirse a la Red Desk, fue responsable de prensa para diversas instituciones culturales y gestionó las redes sociales de TED en español. En España participó activamente en el movimiento de radios comunitarias, promoviendo el derecho a la comunicación de las mujeres. Durante varios años también
presentó un programa de radio feminista dedicado a amplificar las voces del movimiento y fomentar la solidaridad con organizaciones de mujeres en España, Marruecos y América Latina. Bueno, Esther, vamos a continuar con la segunda pregunta y es, ¿de qué manera las narrativas y qué tipo de narrativas están permeando y haciendo contraposición a la agenda feminista de derechos para el avance de la Agenda 2030? Esther, te doy la palabra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas por estar aquí. Me quería poner el timer para no pasarme. ¿Tengo 7 minutos? Sí. Bueno, tú avísame cuando Claro que lleve 4 me dices. Está bien. Bueno, narrativas, que me gusta mucho que has empezado a avanzar el tema de narrativas, porque precisamente eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Porque las narrativas hoy en día son un campo de poder. Y cuando estamos hablando de narrativas aquí, estamos hablando de que lo que está en juego, ¿no?, es quién está narrando las historias que necesitamos, desde qué intereses y con qué intención política, porque las narrativas son una lente. Y cuantas más personas vean la realidad por esa lente, probablemente más cambios de políticas incluso veremos en una dirección u otra. Voy pasando yo a las siguientes. ¿Qué narrativas deslegitiman la agenda feminista y multilateral? Bueno, hay muchas, no he podido hacer un resumen, así que desde mi experiencia, desde mi ámbito de trabajo, bueno, vemos cómo se están articulando, y digo articulando, narrativas antiderechos que apelan a valores tradicionales, al miedo del feminismo como una fuente de desarticulación de la tradición, etcétera. Pero lo que es importante es saber que existe un ecosistema de discursos del odio y de discursos del miedo, ¿no? Es un ecosistema que corren en riesgo en convertirse en políticas cuando de repente hay mucha gente que ve la realidad por esa lente y lo que está ocurriendo que son elegidas personas como responsables políticos y de repente esas narrativas se convierten en políticas, que es lo que estamos viendo en muchos lugares, ¿no?, alrededor del mundo. Hay un uso estratégico de las redes sociales, desinformación, teorías conspirativas, no quiero andar ahora en ello. Yo vivo en Estados Unidos, por eso hay mucha referencia también, porque me afecta profundamente como a ustedes desde Latinoamérica les afectan otras o desde otras regiones. Esas narrativas se manifiestan de diversas maneras. Esto no es algo exhaustivo, y por no hablar de Argentina o El Salvador, que tengo una compañera argentina, igual aquí alguna compañera de El Salvador, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos vemos cómo hay estas narrativas que han sido lanzadas durante muchos años desde podcast, desde YouTube, desde púlpitos, y de repente se ha creado lo que yo digo, esos ecosistemas que han encumbrado a una persona como Trump, y están estas narrativas anti-woke, de antiderechos civiles, anti-inmigración, pro-corporaciones, y que hoy en día, cuando alguien es elegido, de repente vemos que se manifiestan en políticas que realmente están repercutiendo en la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, por eso la importancia del marco narrativo en los que nuestras sociedades se mueven. En el tema del multilateralismo, bueno, hemos visto ya Estados Unidos abandonando espacios multilaterales y hemos visto a países como Costa Rica, Argentina, abandonando la Agenda 2030, cómo se está debilitando esta cooperación internacional y la legitimidad de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, cómo también desde ese terreno vemos cómo se va gestando, ¿no?, otro tipo de mundo, ¿no?, del que estábamos imaginando que era posible. Pero una cosa de la que a mí me gustaría llamar la atención es sobre algo que se trabaja desde la red DESC, que es donde yo trabajo, que es el tema de la captura corporativa, que no siempre se habla mucho, y tiene mucho que ver también con el tema de las alianzas, ¿no?, de cómo se generan alianzas. Y la captura corporativa es una narrativa business friendly que también puede amenazar los espacios multilaterales, ¿no? Y es ese tema de impulsar alianzas público-privadas, espacios en los que hay múltiples partes interesadas. Para lanzar una definición, pues la captura corporativa se refiere a esa influencia ejercida por corporaciones y por empresas privadas en espacios de decisión política, no solamente internacionales, también en nuestros países, en nuestros gobiernos locales, pero con el objetivo, es lo que se llaman los lobbies de siempre, ¿no?,
para influenciar políticas. El problema es que normalmente esas políticas es para beneficiarles y suelen ser en detrimento de los derechos humanos y del planeta, como estamos viendo en muchos sentidos. Porque estos actores lo que tienen son intereses, digamos, de acumulación de la riqueza que son contrarias normalmente a nuestra visión del cuidado, ¿no? De la regeneración, etc. Ejemplos de captura corporativa en espacios multilaterales. El clima es el ejemplo paradigmático donde en la COP28 hubo más de 2.400 lobistas fósiles que superaron en número a los delegados de los 10 países más vulnerables al clima. ¿Qué pasa? Que al final vemos que se aprueban falsas soluciones a la crisis climática, como los créditos de carbono, y esto al final repercute también en la vida de millones de personas y de muchas comunidades. En el proceso del tratado hay otro proceso que es muy interesante, que es un proceso del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que se está negociando desde hace 10 años y en la que hay una presencia también de cámaras empresariales que lo llevan bloqueando 10 años cuando se habla, por ejemplo, de temas de obligaciones extraterritoriales de las empresas. Cuando estás cometiendo una multinacional, que normalmente son del norte, cometiendo violaciones y abusos en el sur, ¿no? Y porque dicen la narrativa del riesgo para la inversión, riesgo para el desarrollo, ¿no? Entonces, también la importancia de que cuando hablamos de desarrollo, cómo definimos esos conceptos. Estamos co-creando narrativas desde el feminismo, también hay espacios internacionales, están hablando del feminismo, o sea, la deuda, los tratados de comercio, la rendición de cuenta corporativa también es un asunto del feminismo, y aquí pongo un ejemplo que son alianzas como la de Feministas por un Tratado Vinculante, que están muy vinculadas a este tratado del que hablo, para intentar que haya un enfoque de género en ese tratado, que esperamos que salga pronto, y también frente a la captura corporativa, ¿no? Entonces, entiendo lo de la desarticulación, pero también es muy importante que las feministas no estemos fuera de ciertos procesos. Por último, porque sé que luego la siguiente pregunta será más un poco como de propuestas, pero quería dar como esto es muy obvio, ¿no? Parece muy obvio, ¿no? Pero es verdad que tenemos que seguir insistiendo en conceptos muy simples y repetir, porque las narrativas funcionan cuando se repiten y se repiten. Y, por ejemplo, narrativas centradas en la vida y también volver a rescatar esas narrativas, ¿no? De vida y no en el mercado y no en la acumulación y en la extracción, ¿no? Y repetirlas en estas narrativas feministas, anticoloniales, basadas en derechos, que visibilicen los cuidados, estoy totalmente de acuerdo, las comunidades, las redes de sostén, que nos conecten también, que conecten las luchas de las mujeres con estos objetivos, las luchas de las diversidades, las luchas de las comunidades indígenas y que denuncien la captura corporativa y excluyan la lógica del mercado de los espacios multilaterales. Y luego ya seguiré algo más específico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias por explicarnos de qué manera y qué tipos de narrativas pues están permeando nuestra agenda. Entonces, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra tercera panelista, Grace Monserrat Torrente. Grace es coordinadora de la colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Grace es feminista y colombiana que actualmente reside aquí en Estados Unidos, comunicadora social y productora audiovisual con experiencia profesional y producción y realización de televisión y video documental. Ha participado en proyectos educomunicativos de derechos humanos e igualdad de género. Grace trabajó como asesora de abogacía y comunicación para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en tema de derechos de salud y sexual reproductiva, de género y dinámicas de población. Es co-creadora y productora del programa de televisión Ni Reinas ni Cenicientas, emitido por el Canal Capital en Colombia durante 3 años. Coordinó el proyecto de la educomunicación y producción de la radionovela sobre violencias de género, Lazos Invisibles. También fue co-investigadora y autora del informe Periodistas sin Acoso, Violencias Machistas contra Periodistas y Comunicadoras, presentado en Colombia en el 2021 y actualmente es integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género desde el 2012.
desde finales del 2023, es parte de la coordinación colegial de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Grace, y la tercera pregunta es cómo interactúa la Agenda de Derechos de las Mujeres en los medios de comunicación con los ODS. ¿Dónde están los principales desafíos para el avance de la Agenda 2030 en esta área? Muchas gracias, Grace. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Desde la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, estamos súper agradecidos de esta alianza con la Red de Salud y, por supuesto, nos encanta poder participar de estos espacios y poder estar, digamos, teniendo estas discusiones. Bueno, empezamos con la presentación. Si quieres, pasas. Esto es un poco obvio porque estamos precisamente aquí en una reunión donde estamos hablando, el centro son los ODS, entonces sabemos que los ODS tienen sinergias con todos los temas, están pensados para eso, precisamente por el tema del desarrollo sostenible. Y naturalmente están conectados también con la agenda de medios y comunicación, de mujeres y medios de comunicación. Lo planteado aquí lo hago desde la plataforma, el capítulo J de la plataforma de acción de Beijing, porque precisamente ese es el único capítulo dedicado exclusivamente a este tema, que es el de mujeres y medios de comunicación, y por tanto es el que deberíamos retomar como para todo el tema de indicadores, metas, y cómo lo podemos articular desde esta parte. Bueno, hay 3 puntos, si quieres continuar. Bueno, hablaba de la sinergia, de la coherencia política y de la acción integrada en la anterior diapositiva. Todos sabemos que en estas agendas es necesario establecer esa sinergia porque se soportan, porque estas agendas se anteceden unas a otras y van a anteceder nuevas agendas. La coherencia política, necesitamos que los compromisos vinculados, o sea, que se entiendan por los estados y se articulen estos compromisos. Y pues integrada, creo que Sandra también habló de la integración, entonces es básicamente eso, cómo nos integramos y no nos estamos desarticulando y cómo manejando estos temas tan de manera separadas, sino cómo podemos trabajarlos juntas. En la siguiente... bueno, hay 2 puntos cómo voy a plantear esto, hay 2 puntos en los que se articulan. Uno es desde la convergencia entre las metas de los ODS, es decir, una meta de ODS es aplicable a una de las medidas que está en el capítulo J de la acción de Beijing, pero también hay un rol de los medios de la comunicación y no solamente de los medios de comunicación, sino de la industria del entretenimiento, de las plataformas digitales. O sea, hablemos de medios de comunicación desde esa manera amplia, veámoslo desde allí, porque están en las películas, están en los documentales, están en los noticieros. O sea, todo esto sucede no solamente a las periodistas comunicadoras, sino también transcurre en todo este ecosistema mediático. Entonces también hay un rol de este medio en el que sirve como para impulsar, también para estancar o sirve para retroceder. Y en eso es donde estamos prestando atención precisamente todo el tema de narrativas. Bueno, con respecto a esta diapositiva, desde la red internacional realizamos unas recomendaciones para el capítulo J, y en estas recomendaciones las categorizamos en estos 6 puntos. Normativas, están muy relacionados con lo que todas trabajamos, muchas de nosotras trabajamos: normativas, violencia, el uso del lenguaje inclusivo, las representaciones de las mujeres en los medios, la participación y derechos laborales, la educación y estudios de género como un pilar para la transformación de los enfoques y de las narrativas en mediáticas. Estas categorías me sirvieron como para poder hacer esa articulación con los ODS, por eso es que las traigo acá y las presento inicialmente. Podemos seguir con la siguiente. Gracias. Entonces, el objetivo natural es el de la igualdad de género. O sea, ese es el obvio, el natural, y por lo tanto es el más fácil de revisar. Tenemos como la meta 151 se articula con el uso del lenguaje inclusivo. Y el uso no solamente del lenguaje inclusivo, sino sexista y todas las transformaciones que se hace del lenguaje para generar narrativas que culpan a las víctimas, que las victimizan, etc. Hay un dato importante y es que el 40% de las coberturas sobre violencia machista usan lenguaje victimizante. Eso es del 2020. Es uno de los datos del Monitoreo Global de Medios, que es una de las principales fuentes para estas cifras globales.
La representación de las mujeres y tratamiento de la información, cómo se representan las mujeres, también está influyendo en cómo se está generando políticas, cómo se están manteniendo como los contenidos, cómo se evita o se estigmatiza todas las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a las mujeres en toda la diversidad, además de todos otros grupos que no están incluidos en lo heteronormativo. Tenemos la violencia contra las mujeres, que básicamente tenemos unos datos bastante devastadores. El 73% de las periodistas mujeres reportan violencia digital. Entonces, esto se suma a la violencia de todas las mujeres que vivimos en espacios físicos, digitales, pero hay un asunto con el tema de la violencia hacia las periodistas. Sucede porque son periodistas, pero porque son mujeres, y esto es la censura. Hay una autocensura o una censura. Esto está callando a las mujeres y le está poniendo en desventaja con respecto a participar de los espacios públicos. Entonces sucede con las periodistas, pero también sucede con todas las figuras públicas, con todas las que alzan la voz, con todas las que pueden acceder a medios, o incluso si no pueden acceder a medios, ahí vemos otro tipo de censura que está sucediendo, que también está relacionado con este tipo de violencias. Yo voy a pasar algunos muy rápido porque podría dar un montón de datos, y pues el tema no es dar datos, sino es como entender un poco la articulación. Entonces, hay uno que me interesa decir, y es sobre el sesgo algorítmico en plataformas. Ese es otro tema que está relacionado con un punto que no alcancé a poner allí, que es la meta 5B, y que habla de mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. El sesgo algorítmico en plataformas es algo que está sucediendo en este momento, es un nuevo uso para poder insertar nuevas narrativas, y precisamente para llevar lo que hemos vivido durante mucho tiempo en los espacios físicos a este mundo virtual, que es prácticamente el mundo en el que nos movemos también. O sea, nosotras interactuamos entre estas dos realidades, si se quiere llamar de esa manera. Podríamos pasar, si quieres, a la siguiente, a la del 3. Es que no veo aquí cuál está pasando, entonces, listo. Entonces, con respecto al ODS 3, ese es el ODS 3. Me pasé acá. Perdón, me perdí. Con el ODS 3, el ejemplo que venía que quisiera relatar, no lo encuentro acá, entonces voy a mirar la pantalla, perdón. Con el ODS 3 hay un tema, y no es el tema de la articulación, como lo hablaba de las sinergias, sino de cómo los mecanismos, estas categorías de la agenda de mujeres y medios de comunicación impulsan y pueden mejorar, avanzar, pueden lograr el avance en las categorías de los ODS. El tema de las normativas públicas, hay muchas normativas, y hay unos ejemplos muy importantes en Latinoamérica sobre normativas públicas en los temas de comunicación, editoras, en los medios de comunicación, que se incluyan enfoque de género en las salas de redacción. Estos temas lo que hacen es que impulsan, por ejemplo, las narrativas, o que se hable de salud sexual reproductiva en los medios de comunicación. En las universidades, por ejemplo, si hay políticas con respecto a que en las universidades se transversalice los estudios de género en el periodismo, las personas que están formándose en estas áreas van a tener una conciencia y una sensibilización, si no es, ojalá más que una sensibilización, pero con los temas que nos interesan y con nuestra agenda, para llegar a hacer contenidos menos discriminatorios. En ese sentido, no solamente van a impactar ODS como el 3, sino que van a impactar ODS y objetivos todos los que queramos, precisamente porque es un cambio del lenguaje, un cambio de la narrativa, es una forma de transformar esas realidades. ¿Cuál es la que sigue? Yo creo que ya estamos. Bueno, eso es básicamente, porque lo otro ya es un poco para el punto final. Las reflexiones existen, esta interrelación, sabemos que existe la interrelación, pero no es tan obvio. Es decir, en estas reuniones y que hemos estado en estos días, he oído apenas nombrar por ahí mujeres y medios de comunicación.
Apenas por ahí. Yo sé que las agendas, que hay temas muy importantes y prioritarios, pero si no le damos esta relevancia, si no las ponemos en primer plano también, la oposición está haciendo uso de ellas. Si nosotros no lo ponemos en relevancia en primer plano y no hacemos también uso, la revisamos, la actualizamos, la incluimos, poner estadísticas o indicadores, meter los indicadores de temas de mujeres y medios en los ODS, es también como decir, esto está sucediendo y esto está cambiando narrativas, transformemos lo que está pasando en este espacio porque eso va a impactar precisamente el desarrollo. Es obvio para muchas de nosotras lo que lo venimos trabajando, pero como dices tú, hay que repetirlo, o sea, pareciera en muchos espacios donde estaba, lo invisibilizamos, se nos olvida otra vez contar este cuento y nos toca es volver a repetir y repetir el asunto. Estamos aquí presentes y deberíamos estar analizando estos temas y revisándolos e incluirlos en las agendas de manera integrada. Muchas gracias, Grace. Ahora vamos a dar apertura a nuestra última panelista, María Inés Rep. María Inés es feminista argentina, licenciada en Trabajo Social, tiene un máster en Ciencias Sociales y Salud y un posgrado en Salud Social y Comunitaria. Actualmente coordina el programa de Justicia en Salud de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe. María Inés, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos diferenciales en América Latina en relación de la Agenda 2030, especialmente de los ODS en revisión? Te damos la palabra, María Inés. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Un saludo a las compañeras que están acá y a todas aquellas que están en el Zoom. La verdad que en América Latina tenemos algunos desafíos diferenciales respecto de otros países, incluso del sur global. Como ustedes saben, América Latina es la región más desigual del mundo. Y esto tiene obviamente un impacto especial y diferencial en todo lo que es, digamos, la interrelación entre los ODS en revisión. Y estos ODS en revisión son estructurantes del desarrollo de una manera también diferencial respecto de otros países. La población de América Latina es de alrededor de 663 millones de personas, el 20% de ellas está entre los 15 y los 24 años, o sea, tenemos una población de 106 millones de personas jóvenes. América Latina es un continente, digamos, con una población joven muy importante, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, a veces realmente esto se invisibiliza. Tenemos un 27,3% de personas viviendo en situación de pobreza y un 10,6% viviendo en situación de pobreza extrema. O sea que entre pobreza y pobreza extrema tenemos más de un cuarto de la población, y realmente también esto es un desafío enorme. Creo que da cuenta del fracaso de los modelos, ¿no? Y además, esto que yo decía de la región más desigual del mundo, es que tenemos el 10% de las personas con mayores ingresos concentra el 66% de la riqueza en la región, y el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza. O sea, los índices de desigualdad, que son estructurales, que son históricas, en este momento yo creo que han llegado a su nivel realmente más preocupante. Tenemos problemas crónicos de financiamiento para el desarrollo sostenible, con una matriz productiva heterogénea, sistemas fiscales regresivos, sistemas débiles de protección social y lamentablemente también un resquebrajamiento o un debilitamiento de los sistemas educativos formales que en algunos de nuestros países han sido una bandera y una forma de desarrollo y de cohesión social muy importante, que ahora realmente no, digamos, están en otra situación. Parte también de esta gran desigualdad
digamos, una cara muy visible de la desigualdad son las altas tasas de violencia de género, que además es el único continente en donde se mantienen estables y en algunos países crecen. Eso también es muy específico de América Latina, con alrededor de 4.500 femicidios anuales en toda la región. Es una tasa altísima de femicidios. Y también es la única región del mundo en donde las uniones infantiles y los matrimonios tempranos están en crecimiento y no en disminución como sucede en la mayoría de los países del mundo. Tenemos la tasa de embarazo adolescente, la segunda tasa de embarazo adolescente más alta del mundo después de la de África subsahariana. Y somos la región del mundo en donde el trabajo doméstico y de cuidados remunerados representa la proporción más alta de empleo para las mujeres. En promedio, 1 de cada 10 mujeres está empleada en este sector y ellas representan casi el 93% de personas que trabajan en este sector. Y obviamente que, dada la fragilidad de las condiciones de trabajo y de los ingresos que se perciben en este sector del trabajo doméstico y de cuidados, 1 de cada 4 de estas mujeres, más del 23%, viven en situación de pobreza. O sea que son trabajadoras que viven en situación de pobreza. El eje de salud, obviamente, para una red de salud es un eje, un ODS que observamos siempre y que nos parece como uno de los más estructurantes de todos los ODS de desarrollo, porque la verdad que sin salud no hay nada. Así que, digamos, es el eje, uno de los más estructurantes, por no decir el más estructurante, y la verdad que en América Latina la inversión en salud está muy por debajo de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Obviamente lo que tiene un impacto diferencial fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Que somos, digamos que tenemos un vínculo con el sistema de salud por nuestra capacidad de gestar y por nuestra salud sexual y reproductiva. Y que además tenemos el mayor gasto de bolsillo para acceder al sistema de salud, porque como también los sistemas de salud están resquebrajados y con cada vez menos capacidades de inserción, realmente somos las mujeres las que, sobre todo las que tenemos el gasto directo, el gasto de bolsillo más grande respecto del sistema de salud. Y además, bueno, algo importantísimo, hablando de nuestra salud sexual y reproductiva, de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, es que todavía tenemos el 70% de nuestras mujeres que viven en países con leyes restrictivas en materia de aborto. Yo me quiero detener un poquito en el tema, ayer quienes estuvimos escuchando la sesión sobre el ODS 3, esto fue felizmente destacado, el tema de la salud mental, que también es tan caro, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, y tan vinculado también a los temas de cuidado. Solo el 2%, en América Latina, solo el 2% de los presupuestos de salud, que ya son bajos, solo el 2% se dedican a salud mental. Y de ese 2%, casi el 70% se destina a situaciones agudas, o sea, a instituciones psiquiátricas, a atender lo agudo y no justamente la atención primaria de la salud, lo preventivo, la salud mental de las juventudes, la salud mental de las mujeres. Siendo que la depresión ocupa, digamos que el 34% de las enfermedades, de los problemas de salud en América Latina, tienen que ver con la salud mental, el 34%. Y que de ese 34% la depresión ocupa el primer lugar y que en las mujeres es 2 veces mayor que en los hombres. Entonces, obviamente que tenemos una situación diferencial, obviamente que tenemos características que nos diferencian de otras regiones, más allá
de las estrategias que nos damos en nuestra incidencia política multinivel. Y esta situación nosotros también la tenemos que tener en cuenta en las narrativas, también en los medios de comunicación, porque además, paradójicamente, hemos hecho avances paradigmáticos en términos legislativos y de políticas públicas, que obviamente son avances que están, que los tenemos, que no están escritos en piedra. Fíjense lo que está sucediendo en Argentina, digamos, con nuestros avances legislativos y en otros países, pero que están ahí y que tenemos algunas políticas públicas que todavía persisten y que las estamos defendiendo con unas identes que están ahí y que las tenemos que defender. Que también seguimos teniendo, y creo que también es paradigmático, un movimiento feminista muy fuerte, muy intenso, muy estructurado, a pesar de los grandes inconvenientes que tenemos, internos y externos, y que ese movimiento feminista, que también cuidamos con Unidas Identes, es intergeneracional, es interseccional, y que tiene una contribución muy, muy grande a lo que decía Sandra antes, a ver y a tener clara la articulación entre las diferentes agendas y los ejes articuladores de las diferentes agendas, de las agendas entre sí y, y del ámbito geográfico, o sea, de, la agenda, de cómo esas agendas tienen impacto en lo nacional, en lo regional y en lo global y viceversa. Y que además creo que tenemos un feminismo que también ha hecho y hace y sigue haciendo, a pesar de todas estas adversidades que se compartieron sobre todo que presentó Sandra, que tiene una contribución muy importante a fortalecer y dinamizar alianzas, ¿no? En crear alianzas, en fortalecer las que existen, y creo que somos, digamos, de los movimientos que tenemos más claro las implicancias justamente del ODS 17, que es el de las alianzas para lograr los objetivos. Creo que tenemos una visión muy clara y estratégica de ese objetivo, y ahora que tenemos un rol más visible en la agenda de desarrollo a través de algunas compañeras que inclusive hoy están aquí, creo que ese objetivo que tenemos tan claro lo vamos a tener aún más claro en un futuro no muy lejano. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro segundo bloque, donde vamos a realizar una pregunta para que nuestras tres panelistas nos puedan dar respuesta a la misma. Entonces, bueno, la pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos reactivar el compromiso político, mediático y social con la Agenda 2030 desde una perspectiva feminista y de derechos humanos en un contexto global de retrocesos, discursos antiderechos y crisis del multilateralismo? Entonces, empecemos por Esther. Esther, te doy la palabra. Gracias, es una pregunta muy sencilla. Voy a intentar responder en menos de 5 minutos. Sí. Y si puedes, las influencias importantes. Es la número, creo que esta. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar desde una persona que es una periodista y comunicadora y que trabaja en ese ámbito, ¿no? Para mí también esta lucha también es una lucha en el terreno de las historias, porque es lo que yo hago. Entonces, por eso también a mí también esta agenda se juega desde el trabajo narrativo, de las historias que contamos, que decidimos contar. No tengo la fórmula mágica, pero he puesto 3 puntos que tal vez me parece a mí que nos podrían guiar. La primera, narrando desde nuestras propias luchas, porque esta agenda no ha caído del cielo, sino que forma parte de una lucha colectiva por parte de movimientos feministas, de organizaciones, movimientos de diferentes territorios, y yo creo que tenemos que recuperar y tenemos que seguir contando esa historia ante esta desilusión de estas teorías del miedo. Sigamos contando una historia que nos pertenece y que es nuestra, y contémosla.
Yo que trabajo en derechos humanos muchas veces tenemos un lenguaje súper técnico, muy complicado, metidas en metas. Intentemos también bajar ese lenguaje y contemos las historias de lucha, ¿no? Contemos, ¿no? Y recuperemos ese horizonte de posibilidades que ha hecho posible que existan agendas, indicadores y metas, ¿no? Eso es primero. En segundo lugar, la segunda, ahí, eso, gracias. Bueno, pues frente al odio, al miedo, pues narrar las resistencias y alternativas que ya están en marcha, ¿no? Otra vez desde la posibilidad, porque muchas veces antes hablábamos de que siempre reaccionamos, y es verdad, yo me paso el día en mi trabajo dedicando el 80% de mi tiempo a reaccionar a cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y a denunciar, pero también sigamos contando las miles de historias que suceden en los territorios, que suceden en las comunidades, porque relatos también de posibilidades sobre las redes de cuidado, de justicia comunitaria, de economías feministas que están teniendo lugar, ¿no? Entonces, sigamos contando que hay otro mundo, no solamente que es posible, sino que existen, que hay gente viviendo en alternativas, ¿no? Entonces, rescatar eso también es importante y buscar esos tejidos de relatos, esas narradoras que pueden venir, no son periodistas, comunicadoras, artistas. Abramos el ámbito, ¿no? Hablamos el amplio, porque igual que existen ecosistemas de miedo y de odio, también existen otros ecosistemas que también preferimos formar parte de ellos, ¿no? Parece inocente, pero creo que a veces se nos olvida, ¿no? Porque es tal shock en el que vivimos que se nos olvida a veces como que no solamente hay que reaccionar, ¿no? Y ya, bueno, esto que somos, las feministas somos unas maestras, es hacer comunicación en alianza o articularnos en alianzas, ¿no? Entonces, maestras, sigamos haciéndolo y no, por ejemplo, en el término de comunicación, no verla como un servicio, ¿no? Sino verlo también como una estrategia política y seguir construyendo redes. Yo tengo 2 ejemplos solo desde la Red Desk. Somos una organización y son 300 organizaciones, ¿no? Entonces, una de las alianzas que estamos tejiendo es con artistas y hemos creado ese cómic, he puesto imágenes sobre la captura corporativa y parten de historias que vienen de los territorios sobre cómo se manifiesta la captura corporativa en diferentes espacios y junto con artistas estamos creando estos cómics para popularizar, también para como una herramienta de educación política sobre temas que normalmente son muy complejos y para destilar las causas sistémicas de las injusticias y están resultando ser como unas herramientas muy útiles, ¿no? Y en segundo lugar, esta foto es esto fue pues hace de 3 semanas, tenemos una iniciativa que es de investigación liderada por las comunidades, que es como diferentes movimientos sociales y organizaciones están utilizando metodologías de investigación para buscar sus propios datos y crear sus propias investigaciones sobre diferentes temas. La última es sobre cuidados. Y es un cuidados desde una visión de cuidados de economías del cuidado, desde cuidados como protección del planeta. Y entonces están acumulando y están creando sus propios conocimientos que luego se inspirarán sus campañas, sus acciones de incidencia, porque también es como para crear como el cambio desde abajo hasta arriba y que se informe desde lo que sucede y no desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces son 2 iniciativas que estamos intentando también lanzar para este terreno de crear nuestros propios relatos. Y una cosa muy importante en este proyecto es cómo contamos nuestras propias historias, porque a veces es muy difícil contar nuestra propia historia y también estamos intentando, ¿no? de que haya también unas estrategias de cambio narrativo. Y bueno, por último, pues insistir en la tarea narrativa también, porque probablemente por lo que trabajo y bueno, que sigamos contando nuestras historias desde periodismo feminista, desde las luchas territoriales, desde las redes de mujeres y simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Haremos la misma pregunta para Grace. Grace, tienes la palabra. De hecho, las recomendaciones vienen siendo prácticamente lo mismo, digamos que más a nivel político, porque de acuerdo, las narrativas es uno de los puntos más importantes, incluso es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y hay ejemplos maravillosos, valiosos,
que se reúnen cada festival. Cuando es, por ejemplo, el Festival de Sarelia es uno de los festivales que reunió el año pasado un montón de periodistas, comunicadoras con ejemplos súper valiosos de cómo hacer juegos, incluso para identificar los fake news. Entonces, hay estrategias, existen. Eso me lleva a una de las recomendaciones y es la financiación. Pues ya hablé del tema de que nos incluyan, que articulemos y que estemos políticamente en estas agendas, no solamente como medio de comunicación o como quienes cuentan la historia, sino también políticamente tenemos estrategias, tenemos una agenda política y en ese sentido también debemos estar involucradas desde ese aspecto. Pero la financiación, sí, financiación, como ustedes lo saben, se habló recientemente, que además hay decepciones, hay muchas reevaluaciones al respecto, pero la financiación es un punto clave y sin financiación, sin que los estados garanticen recursos para que las instituciones sean fuertes, para que las organizaciones feministas, para, por ejemplo, los medios independientes y feministas en este momento están en crisis. Muchos de ellos están en crisis por los cortes presupuestales que han habido a lo largo de la región y del mundo, me atrevería a decir. Hay cifras que podemos revisar, pero está sucediendo, es real. Hay medios de comunicación feministas que están diciendo, nos tocó bajarnos de ese contenido porque no tenemos no tenemos recursos para continuar haciéndolo. Y son ellas las que se encargan de estos temas, de narrar la historia desde nuestra perspectiva. Entonces, si nos anulan por ese lado, pues pues no vamos a desaparecer porque aquí estamos y aquí vamos a seguir luchando, pero no podemos permitir que nos anulen por estos frentes tampoco. Entonces, el tema de la financiación para periodismo, para la comunicación, para la investigación en estos temas es clave porque lamentablemente nos conocemos acá, nos tratamos de manera, podemos hablarnos, nosotras sabemos de las historias, sabemos de nuestras luchas, pero como nos metemos en el mundo de la política es con datos fuertes y datos duros, sin investigación y sin recursos para investigación, para investigar y mostrar esto está pasando en este mundo y esto está impactando el desarrollo del mundo, no vamos a poder lograr tampoco esa incidencia. Entonces, tenemos que seguir abogando por esos temas. Y pues estaba con lo mismo, lo último es garantizar narrativas que salvan vidas. Muchas de estas narrativas, muchas de esas historias que se han contado, muchas de las estrategias que se han usado, que vienen a veces de las comunidades mismas que cuentan sus historias y las publican, han salvado vidas porque hay mujeres que conocen qué pueden hacer para acceder a un servicio de salud a través de estas historias. Hay mujeres que a través de crear sus propias radionovelas, sus propias producciones, se han enterado y han interiorizado los temas de género, el feminismo. Hay ejemplos valiosísimos, mujeres que decían antes, no quería ni hablar, ni tocar, ni mencionar, me da como escozor que esas feministas que, pero después de que empecé a hacer estos talleres, o sea, unos talleres sobre género, violencia, empezó a identificar que incluso ella misma en la casa estaba viviendo ciertos temas que no sabía cómo afrontar. Entonces, hay temas que son muy valiosos que desde la comunicación se realizan y que debemos seguir resaltando y valorando en estos espacios. Bueno, para no repetir, porque estoy de acuerdo con todo lo que las compañeras trajeron acá, y retomando también lo que se dijo al principio, yo creo que tenemos una gran oportunidad con esta emergencia de esta nueva agenda de financiamiento, que si bien obviamente no tenemos que abandonar la agenda de derechos humanos porque es nuestra agenda y es nuestro paradigma conceptual, ideológico, político, yo creo que este nuevo rol que la multilateralidad le está dando a la agenda de financiamiento es una oportunidad. Es una oportunidad de decirle al mundo, las feministas teníamos razón, el modelo no está funcionando y no está funcionando hace décadas. Y que si nos hubieran escuchado en algún momento, creo que los países hubieran ahorrado en sus presupuestos un montón de dinero, un montón de recursos y un montón de energías
que tal vez con una buena gestión se hubieran podido utilizar para fortalecer y para mejorar las políticas que tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones de salud, con cuestiones de derechos. Entonces, creo que el tema del ahorro, que no se está hablando demasiado en la agenda de financiamiento, en general se habla de lo fiscal, se habla de los impuestos, y el tema del ahorro y de la gestión, de una gestión idónea de los presupuestos, son algunos temas que como feministas nosotros deberíamos introducir, obviamente con una visión de género. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras panelistas. Bueno, vamos a abrir ahora el espacio para comentarios y preguntas. Si alguna tiene algún comentario, alguna duda para hacerle a nuestros panelistas, siéntase libre. También vamos a abrir el espacio virtual para las personas de Zoom que quieran hacer algún comentario o pregunta. Siéntanse libre de hacerlo. Se va a tener que parar. Acá. Sí, no es inalámbrico el micrófono. Voy a poner sticker para que... Gracias. Sin embargo, me parece, soy ronca, pero es muy importante de lo que les tengo que hablar, porque les tengo que hablar de la situación del Caribe. El Caribe ha sido totalmente invisibilizado en estos 2 días que hemos estado en los foros políticos de alto nivel. El Caribe actualmente está atravesando por una situación donde lo que estamos viendo es que vamos a tener un grave retroceso con el ODS 5 particularmente. La situación que estamos teniendo ahora mismo en República Dominicana y Haití va a tener graves consecuencias, y me quedo con lo que estabas diciendo ahora del tema del ahorro, porque precisamente desde las organizaciones feministas de República Dominicana hemos estado alertando sobre esta grave situación que está pasando en Haití, y especialmente impulsada desde acciones que se están llevando por medio del gobierno dominicano, las expulsiones de mujeres en situación de embarazo, mujeres recién paridas. Se estima que son cerca de 200 por semana que están sacándose del país, y esto evidentemente va a incrementar con mucha fuerza la mortalidad neonatal y la mortalidad materna. Igual, en República Dominicana, ahora mismo nosotros estamos en un contexto donde se va a aprobar un nuevo código penal. Este código, que en República Dominicana está totalmente prohibido el aborto sin ningún tipo de excepción, y este código lo refuerza. Y peor aún, se mete también con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. No reconoce la violencia intrafamiliar a menos que sea reiterativa. No reconoce la violencia contra infantes porque la considera disciplinaria. La violencia sexual, o sea, un feminicidio solamente puede ocurrir si se da violencia sexual. No ocurre de otra manera. La violencia de género no parece que va a existir dentro de este código penal. Y la violencia sexual, las penas se van a mantener de 1 a 3 años, con prescriptibilidad en el caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Igual, para las organizaciones de sociedad civil, ahora tenemos un problema muy grave porque se nos puede condenar por espionaje. Este tipo de informes yo no lo podría hacer con la aprobación de este nuevo Código Penal, porque estaría penalizado con 20 años de cárcel. No podemos ni a organismos internacionales, ni a este tipo de espacio de incidencia, ni siquiera a empresas. No podemos compartir información que de cierta forma perjudique la República Dominicana o perjudique los negocios de la República Dominicana. En diciembre de este año se va a celebrar la Cumbre de las Américas, y el tema de género está totalmente invisibilizado ahí. Solamente se va a hablar de economía y cambio climático, pero no el cambio climático del que deberíamos estar hablando. Vamos a hablar, veremos por ejemplo, allá hablaban del pinkwashing, con el tema de la gente de Guatemala y la gente que siembra palma, pero allá nosotros somos de los primeros países que estamos dentro de riesgo de cambio climático en estos 50 años, de los primeros 10 que vamos a sufrir las consecuencias, y eso no se va a abordar en este espacio. Se va a abordar el tema de seguridad, porque de nuevo queremos penalizar a los compañeros y las compañeras haitianas que están viviendo una grave crisis humanitaria en la que nadie está poniendo atención. Son escuelas cerradas, no hay hospitales, las fronteras están cerradas,
desde República Dominicana y desde aquí de Estados Unidos, las deportaciones de personas de nacionalidad haitiana se han incrementado no en un 10, no en un 20, en cientos por cientos. O sea, en el año 2018, las deportaciones de haitianos de República Dominicana rondaban las 118.000. Eso es lo que está haciendo ahora en un solo mes. Y esto evidentemente con la situación de seguridad que se vive allá, lo que va a hacer es empeorar la crisis humanitaria y definitivamente el Caribe no está dentro de las agendas que se están abordando en estos foros políticos de alto nivel. Por eso, así Ronquita tenía que hablarles de esto y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra compañera quisiera hacer un comentario o una pregunta a nuestras panelistas? Bueno, vemos que en el chat de Zoom tampoco tenemos comentarios por ahora, igual está abierto para ello. Y bueno, quisiéramos agradecerles por estar en este espacio, en nuestro evento paralelo. Quisiéramos compartirles el pronunciamiento que hicimos desde la Red de Periodistas con Visión de Género y desde la Red de Salud. Queremos leerlo, mi compañera Rita se los va a pasar. Dentro del pronunciamiento hay un código QR al que pueden adherirse a este pronunciamiento para que firmen. Este código QR las va a llevar a un formulario de Google donde allí pueden firmar y pues adherirse a este pronunciamiento. Entonces vamos a leerlo ya para cerrar nuestro evento. Y es así, Agenda 2030 y Derechos Humanos de las Mujeres bajo ataque. Frente al contexto global de amenaza de regresión de los derechos humanos de las mujeres en las agendas internacionales, desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, las organizaciones firmantes, levantamos una alerta global en defensa del multilateralismo y los cuerpos normativos que hemos construido colectivamente durante décadas de trabajo feminista y articulación internacional. Elevamos este pronunciamiento de cara al foro político de alto nivel que se realiza del 14 al 23 de julio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En esta ocasión, los estados del mundo evalúan el avance y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo revisión, ODS 3, Salud y Bienestar, ODS 5, Igualdad de Género, ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 14, Vida Submarina, ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. La Agenda 2030 representa la hoja de ruta más integral y transformadora para alcanzar un desarrollo sostenible global con igualdad de género y garantizar condiciones de vida digna para millones de personas en el mundo. Sin embargo, está siendo atacada y deslegitimada por algunos gobiernos que promueven retrocesos. Solo en lo que va del 2025, 3 países, entre ellos Argentina, Costa Rica, liderados por Estados Unidos, han anunciado su disociación de este marco global. Este precedente es alarmante, pues la agenda constituye el principal consenso político del multilateralismo contemporáneo y su implementación es urgente ante la actual crisis sistémica que enfrentamos a nivel global. Hacer frente a esta ola de de los cuerpos normativos de los derechos humanos hace indispensable reafirmar la importancia de la integralidad de las agendas relevantes para salvaguardar los derechos de las mujeres, como la Plataforma de Acción de Beijing, la Plataforma de Acción del Cairo, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la Cumbre del Futuro y la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado de alerta. Es necesario defender la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible frente a la embestida negacionista, fundamentalista y antiderechos que amenaza los avances alcanzados y los compromisos asumidos en 2015. Las mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas defendemos esta agenda porque fue construida colectivamente entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un símbolo del multilateralismo, del consenso político, de la democracia, valores que hoy se ven amenazados por una tendencia geopolítica regresiva y autoritaria. Defendemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y exigimos a los estados del mundo su compromiso con la sostenibilidad de la vida y los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Este es el pronunciamiento que hacemos y esperamos que se adhieran a él. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a nuestros panelistas de lujo y esperamos encontrarnos en esta semana y media que nos queda aún. Muchas gracias. Gracias.